Cordial saludo. Mi nombre es Sergio Manuel Rivera, pertenezco al CICAT Corozal, al programa Ingeniería Electrónica de la UNAM. Pertenezco al grupo número 8 de Electrónica Análoga, en la cual se dará la presentación del funcionamiento del circuito con transistores unipolares, en la cual se va a utilizar el transistor J201 con una señal de entrada de 300 milivoltios a 1 kHz. Tenemos los valores de ID del J201 de 3 miliamperios, voltaje D que es de 10, voltaje BGS de menos 8, el BCC de 20. Para esto vamos a utilizar una corriente IDS de 16 miliamperios, en la cual este es el circuito que tenemos que colocar en práctica en Proteus y hacer las mediciones respectivamente. A la pregunta del estudiante 1, 2, 3, 4 y 5 se brindará la solución a continuación. Para el punto 1, que es del estudiante 1, que le piden hallar la resistencia de drenaje, utilizamos la fórmula de resistencia de drenaje, que va a ser igual al voltaje CC menos el voltaje D sobre la corriente ID. Para esto obtenemos un resultado de 3,33 kilo ohmios para ese valor en la resistencia. Para la resistencia de drenaje RS utilizamos el voltaje BGS sobre la corriente IDSS. Para obtenemos una resistencia de drenaje RS de 500 ohmios. Para la pregunta del estudiante de la polarización del JFET y por qué debe ser alto el RG, este se polariza en autopolarización para poder detectar y suprimir toda la fuente de la puerta, y así acopla la resistencia del surtidor. En configuración elimina necesidad de la fuente DC. El voltaje de control de la compuerta a la fuente ahora lo determina el voltaje a través del resistor RS, que se conecta en la terminal de la fuente. El valor RG debe ser alto, ya que este transistor JFET debe tener una resistencia grande en el valor de los megaohmios para que no se interfiera con la señal ni que se presente pérdida en la misma. En el mismo JFET en la fuente se conecta con una resistencia fija o variable junto con un condensador. Para el estudiante 4, los cálculos de la reactancia capacitiva de los condensadores de acople, obtenemos la fórmula 1 sobre 2pi por F por C, que es el valor de cada uno de los condensadores. Para el primer condensador C1 obtenemos un valor de 15,91 ohmios, para C2 15,91 ohmios porque son del mismo valor, y para el tercero, que es de diferente, que es de 0.1 microfaradios, obtenemos que es de 1591,55 ohmios. Para el estudiante hallar la ganancia de voltaje AB, se utiliza la siguiente fórmula: BGS va a ser igual a menos la corriente ID por RS. Obtenemos que BGS es de 1.5 voltios. Calculamos el GM, que nos da 2 milisiemens. Esto lo multiplicamos y obtenemos el valor de ganancia, que viene siendo de 6.66 voltios. Para solución, listo. Ahora vamos a Proteus. Acá ya tenemos todos los cálculos. La RG se cogió el valor de 2 megaohmios para que no interfiera mucho en la señal y que la señal pueda entrar a la compuerta del transistor. Tenemos la resistencia RS calculada de 500 ohmios. Tenemos la RD calculada de 3.3 kilo ohmios. Colocamos y tenemos aquí la fuente generadora, que viene siendo de una amplitud de 0.3, que equivale a los 300 milivoltios,
por la frecuencia de 1 kHz, que son 1000 Hz. Colocamos a simular el Proteus y observamos los valores en el osciloscopio para ver cómo es la onda. Aquí obtenemos en el canal A, que es la señal de entrada de la fuente generadora de los 300 milivoltios con una frecuencia de 1000 Hz o de 1 kHz, con la señal de salida amplificada por el transistor J201, en el cual miramos la señal de amplitud de la canal A, que son 300 milivoltios, con respecto a la señal ya amplificada, que viene siendo la señal de salida pasada por el transistor J201, en el cual tenemos una señal de salida de 250, lo cual es una señal amplificada pero desfasada 180 grados. Como podemos analizar, tenemos una corriente, tenemos el voltaje de 110 milivoltios en la parte tenemos como resultado el BGS de 110 milivoltios, que es la parte aquí suministrada por el voltímetro, así, valor del BSS de 17.5, el BGD de 17.5 y una corriente que circula por la resistencia RD de 0,35 en el circuito, lo cual podemos observar que el funcionamiento está correcto dentro del funcionamiento del Proteus. Muchas gracias.